Hola. O sea, tengo que hablar. ¿Se escucha bien? No, adelante. Sí, ¿se me escucha bien? Vale. Bueno, disculpas por estos pequeños problemas técnicos y continuaré con la presentación que había empezado. A ver si puedo volver a la de atrás. Sí. Bueno, en principio el mapa anterior que sería los volcanes, pues más o menos tanto potencialmente activos como históricamente activos en el mundo, era para ilustrar que hay muchos territorios volcánicos y además muchos de estos pues son parques naturales, reservas naturales, espacios naturales protegidos, etcétera, etcétera. Y bueno, los volcanes suelen generar suelos ricos, en los cuales hay una elevada biodiversidad, también agrícolamente son muy productivos si el clima acompaña, y por eso tradicionalmente, históricamente, se han establecido pues, sociedades humanas en torno de los volcanes, a pesar del riesgo que esto conlleva, pero tienen más beneficios y tienen una elevada biodiversidad. Pero me voy a centrar en el tema que a veces se olvida, que es el tema de la geodiversidad y patrimonio geológico. Previamente voy a aclarar los dos términos, así rápidamente. Geodiversidad pues, es todos los elementos geológicos que tiene un espacio, un territorio, como por ejemplo aquí hay un esquema, pues pueden ser las unidades lithoestratigráficas, minerales, fósiles, geomorfología y paisaje, elementos tectónicos y estructurales, hidrogeológicos, incluso podría entrar los peligros geológicos dentro de la geodiversidad como proceso geológico. Esto formaría parte pues, de la geodiversidad. Pues el patrimonio geológico ya es diferente porque no todos estos elementos forman parte del patrimonio geológico, sino que tienen que tener alguna característica en especial o por su representatividad, es decir, porque tiene unos valores científicos muy importantes. A lo mejor se ha definido pues, a través de un lugar concreto, se ha hecho una tesis doctoral, se ha definido una formación de rocas, por su estética, también podría ser considerado patrimonio geológico, a lo mejor no tiene mucho interés científico, pero estéticamente en el paisaje es relevante. Por su frecuentación, a veces son lugares muy visitados, aunque científicamente no tengan interés, también se considera patrimonio geológico. Por su historia, porque históricamente pues a lo mejor ha habido algunos hechos históricos en unas rocas, no sé, determinadas, y también podríamos
platicar o discutir si es patrimonio geológico y finalmente si es intangible o espiritual. Por ejemplo, aquí pongo ejemplo en Australia, la roca que hay en el centro, que es un valor espiritual. En nuestra tierra, el macizo de Montserrat, donde hay la Virgen, la Moreneta y todo eso, que es un macizo, unas montañas que seguramente también tienen interés científico y son representativas, pero tienen un elevado interés espiritual que forma parte también del patrimonio geológico. ¿De acuerdo? Abajo ilustra pues la foto del campo volcánico de la Garrocha donde trabajo yo y en el cual pues geodiversidad sería todos los elementos que veis en la foto a nivel geológico, que si el cráter, que si los conos volcánicos, que si las fallas, que si las rocas geocénicas de ese macizo que se ve como alargado, esa sierra, pero a nivel de patrimonio geológico solo tenemos contemplado los volcanes, a nivel de patrimonio geológico. O sea, lo que serían las formaciones geocénicas, que también comenté rápidamente, no entraría como patrimonio geológico. Esto rápidamente también, para que forma parte de mi trabajo, es que la geodiversidad pues se empieza a relacionar con los servicios ecosistémicos de la sociedad. O sea, estos de provisionamiento, en lo cual pueden ser tanto minerales, agua, etcétera, de regulación, también culturales. Bueno, en un territorio concreto ya puedes relacionar las unidades de geodiversidad o los elementos de geodiversidad con estos servicios ecosistémicos que necesitan la sociedad y los cuales pues se tiene que buscar la sostenibilidad. Bueno, ahora ya entro dentro de mi laboratorio los últimos 20 años, que es el campo volcánico de la Garrocha. Pues, como veis aquí, pues hay unos volcanes, es una zona humanizada, con volcanes que están en la ciudad. Aquí vemos lo que es el volcán de la Garrinada, el del Montsacopa, Montolivet. Aquí hay otro volcán, que es el Polisidret. Aquí hay otro que es el Visarocas, etcétera, la ciudad de Olot, de unos 40.000 habitantes. Bueno, pues es un entorno ideal para ver cómo más de 20 años de manejo sobre el patrimonio geológico, pues se ha generado algún tipo de impacto positivo en la sociedad, etcétera, etcétera. Antes nos situamos a nivel de contexto geodinámico, pues que el número 5, estos son las fallas del Rift europeo, en lo cual pues generan, cada mancha roja son áreas volcánicas, cada mancha roja. Van desde Alborán, incluso algunos los relacionan ya con Canarias, pero irían desde Marruecos, el mar de Alborán, pasando por lo que sería el este de la península ibérica, centro de Francia, la fosa del Rin, Chequia, en la zona de Praga, y bueno, estos serían, y si os fijáis, no solo la Garrocha es parque natural, sino que hay como 9 de estos volcanes que están protegidos, o sea, que ya son áreas protegidas, por lo que comentaba antes, que normalmente los volcanes generan paisajes y generan pues diversidad biológica, en el cual, más allá del patrimonio geológico que tienen, que son áreas protegidas. Ahora ya salto las rocas que tenemos debajo de los volcanes, que son rocas sedimentarias geocénicas. Esto sería el contexto paleogeográfico que se ha dibujado, en el cual pues, se ve este golfo que venía del Cantábrico. Este es el Atlántico, este es el mar Cantábrico, y nosotros ahí en la Garrocha estamos en una zona de costa. Fruto de esta zona de costa, prefiero pasar pues ahí debajo de los volcanes, y esto lo explico porque es un factor importante por el patrimonio geológico que tenemos en la zona, pues tienes, fruto de regresiones y transgresiones marinas, pues diversidad de unidades y de formaciones de roca eocénica. Tienes desde medio continental, calcáreas, margas, o sea, y te cambian y la potencia
varía de 50 a 100 metros, pero te varía bastante las formaciones al ser una zona de costa. No tienes centenares de metros de una misma formación de areniscas, a lo mejor, sino bueno, que tienes bastante alternancia. Y el otro contexto que también genera, que encontramos debajo de los volcanes, el campo volcánico, bueno, que está bastante plegado, es la formación de los Pirineos, desde los 65 millones de años hasta los 40 millones de años, que paralelamente se sedimentaron esas rocas eocénicas, por lo cual también están plegadas. Esto es un esquema, ¿no?, de la formación de los Pirineos, que es un poco más al oeste, pero para que os situáis, los volcanes salen en este contexto de esta cuenca de antiguo país. Y estos serían los Pirineos, con los granitos del Pérmico, bueno, y lo veis serían las rocas, normalmente son del campo Silícico y algunas del Silúrico. Bueno, esto sería el contexto geológico. Y aquí tenemos ya una parte de los volcanes, en total hay unos 50 volcanes monogenéticos en este campo volcánico, recientes, desde los últimos 600.000 años más o menos tenemos empezado la actividad. Pero el volcán es más antiguo, como podréis ver. Pero bueno, tenemos aquí el cráter del Santa Margarita, que es un mar, el cono de escorias del volcán del Croscat. Aquí tenéis esta sierra, que es de roca eocénica. Son conglomerados del Eoceno, de unos 28 millones de años, más o menos, que están plegados y fallados. Y esto sería pues ya el mapa geológico de la zona, así resumido, que es interesante poderlo ver. ¿Se ve, no, la flecha? Sí. Aquí en pantalla. Vale, pues lo que es interesante en este mapa, bueno, lo volcánico es solo lo que sería colores azules y rigosos. Si os fijáis, pues están en esta parte central. Lo otro serían, en el fondo del valle más gris, serían sedimentos aluviales, coluviales, cuaternarios, como los volcanes. El último volcán erupcionó hace... tenemos edades de 8.000 años, pero aún no, de unas cenizas atrapadas en un lago, porque no hemos podido aún asignarlo a qué cono de escorias. Pero bueno, son 8.000 años, o sea que un organismo bastante reciente paralelamente a estos depósitos aluviales. Y el otro, en todas las montañas del entorno, pues ya podéis ver todo lo que sería el sustrato que hay debajo de los volcánicos, y que veis que hay muchos colores, son diferentes formaciones eocénicas de sedimentos, de calcáreas, areniscas, arcillas y areniscas continentales, hay mucha variedad. Pero lo importante de aquí, y ya es como una de las conclusiones, que ya me adelanto, es que en realidad, aunque La Garrocha no sea una isla volcánica, sí que puede compartir ciertos aspectos, al menos en suelos, incluso en tema de agua, con una isla, porque en realidad es una isla de material volcánico en medio de roca eocénica, sedimentaria, o sea, ya que la función, porque la roca volcánica es muy diferente a la eocénica, y eso genera, pues, desde los acuíferos, que son diferentes, genera suelos también más ricos y diferentes, y al final, pues, bueno, se tiene que manejar el territorio de forma sostenible, porque no vas a encontrar suelos volcánicos fuera de este campo volcánico, o sea, y no es muy extenso. Esto sería ya un corte en esta zona del volcán de Santa Margarita y el volcán del Croscat, donde veis cómo las formaciones sedimentarias del océano, en este caso es un corte sintético por plegadas, pues que al ser de litología muy diferente, pues también cuando el magma llega arriba, que ya avanza, que es una de las particularidades de geodiversidad que tenemos en la zona,
pues genera actividades diferentes dependiendo de la interacción del agua que llevan esas rocas geocénicas. O sea que este factor de diferentes litologías pues determina que también tengamos mucha variedad a nivel de conos monogenéticos, no son todos iguales. A nivel de cráteres, incluso de depósitos, como veis. Ya, bueno, esta sería como la zona porque se genera vulcanismos. Es después de la compresión de los Pirineos, estamos en un periodo de distensión en toda la zona, entonces este rift europeo, y en el cual, pues, esto está hecho por Claudia Lois, este esquema que vino con un proyecto del laboratorio de los Álamos, que tenéis al otro lado de la frontera y que generó a través de esta hipótesis, y es que bueno, tenemos una serie de fallas noroeste-sudeste que se están abriendo y están generando que haya fusión en esta zona debajo del manto litosférico, pero incluso se para debajo de la corteza, que es las últimas erupciones. Se ha visto por isótopos que se han parado y se están generando pues, estos volcanes que cada unos cuantos miles de años hacen erupción. Seguramente ahora en investigaciones recientes parece que es por clúster, o sea que no es que cada 7.000 años asciendan magma y hagan volcán, sino que puede pasar miles y miles de años sin erupcionar y de golpe, cuando ascienda un magma, pues puedes tener a lo mejor unas cuantas erupciones cada 700, 800 años y después se vuelve a parar. ¿Qué provoca este cambio? Seguramente tiene que ver con temas tectónicos, pero eso no se sabe hoy. Pero bueno, si voy situando el factor, aquí me sirve para comentar que estas manchas lilas de aquí es la zona del campo volcánico de la Garrocha, que es fruto de mi trabajo, pero que el volcanismo ya empezó hace 15 millones de años en la zona ya. Durante el Mioceno, pues ya empezó a haber volcanes en la zona, lo que pasa es que están muy erosionados o incluso tapados por el efecto de rift y de fosas que hacen pues, sedimentos posteriores taparte todo este vulcanismo de esta zona que tenemos de 7, 10 millones de años, 5, 2 millones de años, etc. ¿no? Pero bueno, que viene de lejos y que en realidad se ve como una progresión este-oeste a nivel de funcionamiento de estos volcanes. Bueno, esta sería más o menos ya resumido. Las manchas lilas, pues es el vulcanismo ya como más reciente y en el cual pues, se concentra sobre todo en esta área que es el Parque Natural también, que hemos puesto los límites verdes de este parque y si os fijáis, son como islas entre otros tipos de materiales, sobre todo eocénicos, pero bueno, más al sur tenemos también paleozoicos de materiales campo-ordovíticos. ¿De acuerdo? Esto ya lo he pasado. A nivel ya para acabar el resumen que me sirve para explicar la geodiversidad, pues en realidad son muy básicos, son sobre todo basaltos. Bueno, estos serían diferentes análisis en lavas del Croscat, pues que se han ido situando pues, en este sector, ¿no? Entre basaltos, basanitas, bueno, que son magmas muy básicos. Y de hecho, por ejemplo, ya entro en temas de geodiversidad. Si agarramos la geodiversidad desde un punto de vista químico, pues no tiene geodiversidad este campo volcánico. O sea, las lavas, los magmas, pues son muy parecidos todos. No tenemos variedad de riolitas o variedad de andesitas o variedad. O sea, sería poco geodiverso, para que lo entendamos si agarramos este criterio, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tiene una elevada geodiversidad es en depósitos volcánicos. Depósitos volcánicos que básicamente van interaccionando esto sería efusivos, tromboiano y depósitos freatomagmáticos. ¿De acuerdo? Que serían estas tres imágenes.
aquí sí que ya hemos, como se ve, sí, hemos hecho como una clasificación de diferentes tipos de depósitos y encontramos 12. O sea, esto ya sería hablar de geodiversidad, es decir, 12 tipos de depósitos. Ahora. O continuamos con los aquí. Desde aquí creo simbolito. Creo que ya está. Vale, perfecto. Lo que no me pasa, bueno, nos hemos quedado en un mapa de geodiversidad, no me pasa ahora la diapositiva. Deben ir ahí y después debe pasar. Ahora, perfecto. Bueno, estos serían los pasos rápidos, son diferentes depósitos que tenemos en la zona, desde
más espectacular pues, el volcán de Kronstadt, que una antigua cantera adecuada a un geoturismo, pues se puede ver lo que sea un cono de escorias por dentro, pues, diferentes unidades, pero también tenemos flujos piroclásticos, brechas, coladas de lava, hay diferentes, como aquí también morfologías, que eso no lo hemos tratado a nivel de geodesia porque también es baja a nivel de morfología. Pero bueno, hay ese cono de escorio, cráteres tipo mar, coladas de lava con prismas, etc. Esto sería pues también la explicación de cómo se formó, porque después a nivel de patrimonio geológico ya entraríamos, hasta ahora he dicho lo que geológicamente cómo tenemos el campo volcánico de la Garrocha y ya entramos ya en patrimonio geológico, que me gusta poner esta porque ya hay un patrimonio ya geológico histórico y es porque el que estuvo ahí en el siglo XIX es Charles Lyell, uno de los padres de la geología moderna, que incluso hizo un capítulo en principios de geología, pues dedicado a la zona volcánica, al campo volcánico de la Garrocha. Y eso ya es un patrimonio también geológico, la zona ya es patrimonio geológico por el hecho de este hecho histórico que también se tiene que tener en cuenta. Pero bueno, una de las para definir el patrimonio geológico que hicimos fue hicimos como un inventario de puntos de interés geológico donde había afloramientos que serían esos depósitos anteriores, que había unos 60 o 70, y a través de criterios, de una especie como de cuestionario que intenta ser objetivo, pero siempre hay un punto de subjetividad, pues definimos 12 o 13 de interesantes, que serían estos puntos rojos que veis aquí en el mapa y que si un visitante va a verlos todos, pues puede ver toda la geodiversidad de depósitos que tenemos en la zona. ¿De acuerdo? Esto es la tabla que hicimos, pues en el cual cruzamos estos 60 y que cruzamos también lo que sería para divulgar y conservar. Conservar desde un punto de vista relevante, sobre todo de la vulcanología, porque es el mejor lugar para ver un proceso, para ver un cono de escorias, pues sería la otra clase de Kronstadt, y nos sale, y el otro es para divulgar. Evidentemente, se tiene que tener en cuenta que a lo mejor un punto es muy bueno para conservar, pero muy malo para divulgar, porque puede estar al fondo de un cañón y la gente se mata para ir, o sea porque tienes una puntuación muy baja y nos dio esos puntos rojos en el mapa, son estos, este cuadrante de aquí, que se consideró ideal para un manejo. Porque el otro factor también es que a lo mejor tienes 60 puntos de interés geológico, pero tenemos que ser realistas y a nivel de presupuestos pues son limitados, de tal forma que no puedes todos. Y esto te ayuda también, este tipo de metodologías te ayudan a seleccionar cuál vas a dedicar esfuerzos para el manejo de estos puntos de interés geológico. Ya entrando en patrimonio geológico, pues el otro que hicimos fue pensar un poco, ya, bueno, tenemos estos, ¿no? Pero intentemos ordenar el patrimonio geológico que tenía, ya que hay puntos de interés geológico que nos han quedado fuera, pues vamos a ver que intentar ordenarlo un poco. Y esto está, bueno, la idea, aunque es adaptada de unos investigadores del INME, el Instituto Geológico y Minero de España, pero bueno, yo creo que es interesante porque lo que haces es intentar poner el patrimonio geológico de una zona desde un punto de vista de relevancia, que sería el eje que veis, de local, regional y global, y el tamaño también, que también es interesante, ¿no? Y un poco, en principio, en ese campo volcánico no hay ninguno de relevancia global, es decir, internacional, que lo que son claros es cuando te dan ese clavo de oro
la Comisión de Estratigrafía, que lo pones directamente en la formación, ¿no? Normalmente es el tema de sedimentario. El tema de volcánico, a lo mejor se tendría que crear una comisión internacional de volcanismo para que definan qué depósitos son los mejores lugares para visitarlos y, no sé, Italia, etcétera. Pero bueno, lo que sí que discutimos y al final concluimos es que a nivel global es la diversidad de depósitos relacionados con volcanismo monogenético y sobre todo con freatomagmatismo que tenemos en la zona. Esa elevada diversidad pues, no es un punto concreto, pero sí la suma de muchos puntos de interés geológico nos da una relevancia internacional para visitar la zona. Y bueno, después ya la regional sí, la regional, pues en este caso nos tenemos que basar en un inventario del gobierno de Cataluña, porque en España pues las competencias para la conservación del medio ambiente y la geología entra dentro del medio ambiente, pues son de cada autonomía. O sea, porque el Estado español no tiene competencias medioambientales, tiene que incorporar el inventario de cada autonomía, en este caso. O sea que no hay un inventario español de patrimonio geológico, sino que es la suma de todos los autonómicos. Y bueno, aquí hay, si os fijáis, muchos puntos que están dentro de este inventario que se tiene aquí del patrimonio geológico del Estado español. Y finalmente el local yo creo que forma parte de mi especialidad, y es que ya no entré ni en global ni en regional, y es ese patrimonio que municipios o comunidades pues consideran que es importante a nivel de patrimonio geológico, pero que no están ni catalogados por ningún gobierno regional, ni Estado, ni comunidad internacional. Y ahí tenemos muchos, a veces bancos de materiales que se han abandonado, que están en un ayuntamiento y que se puede pues trabajar. Pero aquí yo también entraría a lo mejor parques naturales que se han declarado por temas de biodiversidad, pero que también tienen interés geológico y que generan su inventario. Es posible que cuando generen su inventario solo 1 o 2 puntos puedan tener relevancia regional, pero tienen otros muchos puntos que se tienen que poner como relevancia local. Bueno, es una herramienta que hemos hecho para aclararnos. Estos serían diferentes elementos de patrimonio geológico que tenemos en la zona, desde enclaves de piroxenita que muchos investigadores vienen a buscar, que son un volcán de roca negra, pero bueno, también unos como montículos encima de las lavas, que son pequeñas erupciones en las lavas que se llaman roles volcaniscons, que son como volcanes desarrollados, que están definidos en Islandia, que aquí también encontramos, ya lo platicaré después, en las lavas. Voy saltando rápido. Después del patrimonio geológico, el último de aparecer, también se acompaña en un patrimonio cultural, intangible, incluso gastronómico, etcétera, etcétera, que también tenemos en la región, desde pueblos medievales a un modernismo, etcétera. Y el otro que ayuda tanto a la geodiversidad como al patrimonio geológico, pues es intentar un programa de seguimiento metódico a través de una base de datos de obras y construcciones en el campo volcánico de la Rocha, en el cual pues, puedes encontrar como este elemento que encontramos en un sondeo que hicieron y que después nos cedieron y lo hemos pasado a un museo de ciencias de Barcelona, pues que son estas calcitas que están dentro de vesículas, de la vesiculación de las lavas, pues y que es de mucho interés y que no habían aflorado en Italia, pero en España no teníamos. Bueno, o depósitos de interés que pueden. Este programa de seguimiento incluso ha favorecido la publicación de artículos científicos. En total, estos son artículos
que se han elaborado en la zona, desde el 2007 hasta el 2017, y que han tenido en cuenta pues, esta base de datos, lo llamamos afloramientos efímeros. Eso también y ha ayudado a identificar elementos de patrimonio geológico, pero también a incrementar, encontrando unas brechas en una obra, la geodiversidad. Al final, la geodiversidad de depósitos pues, también ha favorecido. Y ya salto al geoturismo, que sería otro eje importante. Me paro aquí 2 o 3 minutos, sobre todo para, yo creo que es importante para vender el geoturismo. Esta diapositiva sería como clave, y es un trabajo que se hizo en el campo volcánico de Garrocha, que se incorporó en otro trabajo de parques naturales en Cataluña, y que lo he cotejado con otros que se han hecho en Estados Unidos. Y en principio, bueno, se analizó los ingresos que el hecho de declarar esta zona de geológica de interés, pues cuando la declaras en los últimos 20 años, qué rendimiento ha dado económico, o sea, tangible, al territorio. Y es eso, por cada euro que la administración ha invertido en el territorio ha ganado 9 euros. Yo creo que esto es interesante, sería equivalente, o sea, las sociedades que se han ido creando a nivel socioeconómico, pues tiene claro que si haces una autorruta, una autovía, es para mejorar a nivel social y económico la zona. Pues la dirección de un parque natural, también hay pruebas de que el hecho de declararlo, o geoparque, pues genera unos beneficios sociales y económicos. Y económicos sería esta prueba, en el cual ya... Pero este ratio 1:9 también les dio en el estudio que hicieron los parques nacionales en Estados Unidos y a nivel europeo, o sea que es bastante, será este ratio 1:9. Por eso yo creo que es importante hacer entender que invertir en la conservación del patrimonio geológico y el globo y la naturaleza en general, a veces depende de, no solo políticos, de gente cree que es lanzar el dinero, pero no. Lo que haces es que mejore económicamente un territorio. Finalmente ya, el geoturismo es muy importante, lo explicaré después, lo que es la investigación. O sea, yo creo que no puedes hacer geoturismo si antes o en paralelo pues hay unos buenos programas de investigación científica para explicar a los visitantes pues la geología, en este caso, que es lo que nos interesa. Y ahí, a través de convenios y proyectos europeos que hemos trabajado mucho, aunque también han habido otros centros de investigación, el Instituto de Geociencias de Barcelona, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, hemos podido ir desarrollando pues, trabajos y publicaciones que después las transmitimos a los visitantes. Y esto genera un plus, porque los visitantes, aparte de repetir, porque ven que hay una evolución en el conocimiento de la zona, pues el hecho de que la información sea rigurosa y los guías pues, se vayan reciclando, y eso genera pues, un prestigio, yo diría, de geoturismo que genera. Y bueno, y pongo este dibujo porque sea como un resumen, ¿no? Al final también no es ahí colgar el paper que haces, sino que es que eso lo tienes que saber transmitir al visitante. El factor más importante son los guías, porque por más aplicaciones de móvil, paneles o guías de papel que puedes hacer, nunca tienen, pues, nunca pueden sustituir a un guía, la manera de informarlo, la posición que le ponen, la entonación, etc. Es importante la función de guías, pero también se los tiene que ayudar en imágenes. En este caso, hemos estado trabajando mucho en ilustración científica y cómo poder, esto sería la secuencia eruptiva del volcán de Coscat Santa Marita, que es fisural, la cual empezó con una actividad tirando a freato magmática, que es la abertura de este cráter. Esto es una actividad fisural, típica de este volcanismo monogenético, una actividad estromboliana, una actividad
estromboliana violenta y finalmente unas lavas que también iban apareciendo, pero esto sería la erupción de La Palma, que es casi igual. O sea, el volcán que apareció ahora en España, el volcán de La Palma, pues es muy parecido al volcán de Ocroscat, y sí que el volcán de Ocroscat tiene alguna fase más explosiva, pero bueno, pero coincide bastante en fases, y bueno, se lo puede acompañar ahora con imágenes de erupciones naturales. Estos se generan unos paneles para que la gente pueda interpretar los diferentes puntos de interés geológico. Bueno, esto también un apunto, normalmente está vinculado a los puntos de interés geológico en senderos, no muy grandes, de 20 minutos, media hora andando, una hora ida y vuelta, y son importantes los senderos. Son importantes de no llegar con el coche y tener el punto ahí. Yo soy partidario que, por el hecho de que la gente tenga que andar un poco, pues esto le hace contactar con la zona, etcétera, y si es con guía mejor. Y se le puede platicar después temas, aparte de la geología, acompañar con temas de fauna, vegetación, temas de sociedad, como es la sociedad de ahí, y temas de gastronomía. O sea, si además en la zona se come bien, yo creo que es casi un factor de éxito. Investigación, senderos y comer bien. Esto sería como claves del éxito y buenos guías. Pero también hay vulnerabilidades que es que se erosionan. O sea, los materiales volcánicos que tenemos ahí, sobre todo los piroclásticos, pues de caída son vulnerables, y esto, por ejemplo, es erosión directa de los visitantes al volcán. Y esto también, bueno, se tiene que ir. Estamos ahora queremos hacer un programa de manejo de cómo evitar estas erosiones o incluso la vegetación. O sea, una de las conclusiones del trabajo, de mi trabajo, es que los cambios socioeconómicos ocurridos en los 80, en los cuales se empezó a perder el pequeño campesinado, pues ha generado también pérdida de patrimonio geológico. ¿Y qué tiene que ver? Y es que estamos en una zona que el bosque invade los cultivos, y ese mosaico agroforestal que teníamos ayudaba a ver muy bien los cráteres, incluso afloramientos de interés geológico, y cuando el campesino abandona y solo quedan pocos, el bosque lo que hace es taparlo todo. Y eso provoca. De tal forma, una de mis conclusiones es que el patrimonio geológico, y esto también llegaron los que gestionan el patrimonio natural de la biodiversidad, es que no solo se puede manejar desde el medio ambiente, sino que afecta a todas las políticas sectoriales. Es decir, el patrimonio geológico tendría que platicar con otras políticas culturales, pero también agrícolas, etcétera, etcétera. Y bueno, y lo importante también, porque era un ejemplo, que es ciencia ciudadana y programas de educación ambiental para la población local. Y en este caso funciona bastante bien el que sería el inventario de robles volcanicons. Nosotros lo llamamos esos pequeños montículos encima de las lavas, que aquí ya se ven. O sea, tenéis el Croscat y sus lavas, ¿vale? Este es el volcán de Santa Margarita, que comentamos antes, y es como estos granos que salen, que es producto de la interacción de la lava con una zona de humedales, sobre todo, bueno, poco profundos, pero sí que hay turba y sedimentos, que es lo que encontré, pero bueno, esto se hizo a través de vecinos y escuelas, y funcionó bastante bien, porque hay muchos, 250 inventaríamos, que no sabíamos cuántos teníamos. Son esas manchas así, esos son diferentes lavas, y bueno, y junto trabajamos, y la relación entre expertos científicos y los vecinos y las escuelas, pues generó todo un material, y aprendimos conjuntamente. En principio este es el ambiente en el cual fluyeron las lavas y generaron estos montículos. Se tiene que tener en cuenta que las lavas estas que hablamos son de hace unos 10.000 años, 13.000 años, incluso 17.000 años, y estamos en unos máximos glaciares. Es decir, que el clima en la zona, eso también
a la gente le gusta porque la Tierra es dinámica. El clima en la zona es más parecido al norte del Reino Unido, Escocia, para ponerlo, o incluso alguna parte de Islandia que no, del Mediterráneo que nos toca, porque había como 4 grados menos de media que lo actual. Y bueno, esta es la evolución. A partir de ahí, conjuntamente con un ilustrador científico, pues hicimos eso sería la zona de humedales, la lava, qué pasa, después el peso de la lava hace que interaccione y generan estas pequeñas erupciones encima. Y bueno, incluso hay escuelas que las han apadrinado, algunos que tienen al lado de la escuela, y cada año van a visitarlas, estudiarlas, etc. Bueno, esto sería uno de estos pequeños. ¿Por qué no se habían estudiado hasta ahora? Inventariado, porque en realidad, y esto formaría parte a lo mejor de ese patrimonio geológico local, y es que a nivel internacional tampoco tiene importancia. O sea, ir a estudiar eso para sacar un paper a nivel para la vulcanología internacional no tiene interés, pero sí que tiene interés para los locales y es importante generar estos programas junto con expertos. Y bueno, esto sería un poco un resumen, yo creo que del geoturismo y que sería a veces los paneles interpretativos, los senderos, las exhibiciones que decís aquí, pues se ven, ¿no? Tú entras y se ve, pero detrás, eso sí, como ese iceberg, es importante y es una de las conclusiones que he llegado ahí, que haya un trabajo científico de expertos detrás, o sea, que haya información científica que avale pues, y que los paneles saquen, que haya como participación de la ciudadanía, eso ya que pueda participar, de la educación ambiental, la participación de la comunidad, y al final es como una mejora del manejo del territorio. Y ya voy acabando, en principio ya me quedan creo que 2 o 3, y es que la conclusión principal de mi trabajo sobre geodiversidad y patrimonio geológico en la Garrocha es que, bueno, en principio, que si hablamos incluso de este término que está de moda de resiliencia, muchas veces se olvidan lo que es la GEA, la parte del sustrato, ¿no? Siempre, y pondré un ejemplo después, empiezan por lo que serían la biodiversidad, la naturaleza, que tiene que ser sostenible, pero bueno, también se tiene que empezar por debajo, porque al final, incluso en la Garrocha, pues, por ejemplo, el sustrato volcánico es limitado. O sea, ahí convivimos con unos límites, como el planeta también tiene unos límites. Yo creo que es un ejemplo también de resiliencia, que es que si agotamos los suelos volcánicos ahí en la Garrocha, pues en el entorno ya no hay más de suelos volcánicos, porque los volcanes son como una isla en medio de rocas escénicas y en agua también. Los 50.000 habitantes que viven en la zona, pues toda el agua viene de acuífero, del acuífero fluvio volcánico. O sea, ese acuífero fluvio volcánico se tiene que cuidar, porque es que si se contamina o se agota, no tenemos más posibilidades de agua. Sí que hay mucha agua ahí, pero eso no quiere decir que no lo cuidemos. Pues bueno, estos límites claros que te puede generar pues, la geología, que a veces se pueden visualizar a través del patrimonio geológico, pues está claro que se tiene que tener en cuenta previamente, como incluso peligro geológico, etc. Después, encima, tienes que los sistemas naturales, que si en ese caso ahí hay una elevada biodiversidad, yo creo que de flora hay como 1.500 especies diferentes, al ser suelo volcánico entre sedimentario, que generan especies diferentes, más un clima, microclimas, producto también del vulcanismo, pues genera una elevada biodiversidad. Este efecto, pues genera pues una historia y cultura con unos valores, ¿no? Que incluso son propios del lugar, y al final es un paisaje, que sea como el indicador del paisaje. El paisaje, ahí hay un observatorio del paisaje que colaboramos que habla del carácter del paisaje. Y este hecho, los volcanes, la roca volcánica, etcétera, pues hacen
que la suma de las cosas generen un paisaje con un carácter. Y esto yo creo que se transforma y hay muchos movimientos, pero el tema, como este que ha salido ahora, está en catalán, pero bueno, lo traduzco, que es el Fem Garrotxa, que intenta cómo buscar a través de la participación ciudadana la resiliencia en la zona, en esta zona volcánica, ¿de acuerdo? Con estos límites tan claros que la geología pues marca. Y este sería como el ejemplo que quiero poner. Ahí está muy de moda en España y en Europa, que son esos los ODS, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha marcado la ONU, ¿no? Para el 2030, y en el cual siempre ves como un panel, no sé si los habéis visto, pero ves como un panel. Aquí hubo un centro de investigación que dijo, no es un panel, sino que es como un árbol de Navidad, ¿no? Lo cual se tiene que tener en cuenta que sin la base no puede haber lo de arriba. En este caso, puso la base la parte de la biosfera, de la biodiversidad, de los ecosistemas marinos, etcétera. Arriba el tema de la sociedad, ¿no? Buena gobernanza, y este en medio es la gobernanza. Pero bueno, yo lo que propongo, un poco como conclusión a través de este laboratorio que tengo de patrimonio que he hecho en la zona sobre patrimonio y geodiversidad, es que se olvidaron de la geodiversidad, que estaría la base de todo. O sea que sin conocer la geodiversidad, sin conservar el patrimonio geológico, pues lo de arriba tampoco marcha. Y lo he puesto inclinado porque la geodiversidad, la geología pocas veces es plana, sino que tienes tus pliegues, tienes tus montañas. Bueno, nada, es una pequeña broma que he puesto aquí de la geodiversidad, pero que se tenía que tener en cuenta la geodiversidad en la base, y esto, en este caso, es un ejemplo de que es a veces la gran olvidada es la que es necesaria. Y en principio he acabado la plática. Muchas gracias por la atención, a pesar de los problemas técnicos. Espero que se haya comprendido. He intentado hacer resumen, pero sí que por cualquier tema de estos, bueno, el doctor Gerardo tiene mi contacto y no tengo ningún problema en platicar sobre este tema, porque llevo muchos años trabajando y sí que bueno, ahora está ya depositada, pero me ha hecho reflexionar sobre todo este tema una tesis doctoral. O sea, decidí, después de trabajar muchos años, no hacer una tesis doctoral de joven, soy ya un poco más viejete, pero sí que me ha servido para reflexionar, ordenar todos mis datos y sacar estas conclusiones que os he estado comentando. Muy bien, gracias. A ver, muchas gracias, Lloren. Sí, también una disculpa por esos fallos técnicos, no sé si nos suelen ocurrir, nos tocó la mala suerte, pero bueno, creo que se logró entender bastante bien. Y no sé si aquí alguien de los presentes y del público que está de manera virtual tienen preguntas, comentarios para Llorens. Adelante. ¿De aquí? Tú vayas, tú, César, ¿tú no tienes nada? Bueno, pues yo sí tengo algún comentario. ¿No puedo preguntar? Sí, perdón, Berlín. Cuando mencionó la riqueza de los suelos, que se vuelven mucho más, bueno, en la cuestión agrícola, se vuelven un poco más fértiles, siempre he tenido esta duda. ¿Por qué en campos volcánicos las tierras se vuelven fértiles? ¿Qué elementos son los que las...? Bueno, es un tema... Los compañeros edafólogos en la zona, es un tema que tampoco es lo que controlo mucho, pero bueno, ahí sí que se ha visto que en el vulcanismo reciente pues se generan unos tipos de suelos que se llaman endosuelos. Y estos endosuelos, pues a nivel de porosidad, a nivel de, bueno, de unidad geológica, etcétera, son muy ricos, son equivalentes a suelos, incluso que también son muy ricos en zonas de delta. El río lo que hace es ir aportando nutrientes, pues sería algo parecido. Pues los volcanes más viejos ya pierden esta textura, también hay más minerales y esta riqueza.
Y esto, bueno, esto genera que si acompaña el clima y llueve, pues que esta textura de arcillas, que las cenizas se están formando en arcillas, estos endosuelos, pues, no sé, para poner un ejemplo, pues los campesinos que tienen prados en suelos volcánicos, pues también retienen más la humedad, aparte de la riqueza de minerales y la textura, de tal forma que provoca que los pastos se mantengan más tiempo en sequía. Y incluso una dulzura, o sea, aquí también es famoso, por ejemplo, aparte de como una judía blanca pequeña, ¿vale? El frijol blanco y pequeño, también tema de cebolla que es muy dulce y pastos, pero bueno, mis abuelos eran campesinos y eran de aquí, de una zona de un altiplano basáltico, de coladas de lava, y siempre me comentaron la misma anécdota, que una vez se vendieron una vaca y se la vendieron a un campesino de al lado, pero que no tenía suelo volcánico. Y se ve que se la devolvieron antes de morirse, porque no quería comer esa hierba. O sea, se había acostumbrado a comer hierba de suelos volcánicos y no quería comer la hierba en suelos de roca sedimentaria. Y quedó flaca, 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 y al final dije, mira, lo devuelvo antes de que se muera. Pues eso, bueno, no sé si te he contestado, pero ya a nivel químico ya me tendría que coger los apuntes, bueno, agarrar los apuntes de mis compañeros edafólogos y... ¿Alguna más? Sí. Yo tenía duda con respecto a cómo se maneja conciliar un poco la biodiversidad con la geodiversidad, porque como comentó, había algunas ocasiones en las que tenían objetivos que chocaban un poco, por ejemplo lo del bosque. Siento que a la biodiversidad se le da más prioridad actualmente, entonces ¿cómo tratar de conciliar esos dos objetivos? No sé si... Sí, sí, aquí hubo como disputa, pero al final, por suerte, hemos ganado los de la geodiversidad. O sea, incluso el técnico que gestiona patrimonio natural de todo parque natural es biólogo. Pero al final ha entendido que la geodiversidad significa también intervenciones directamente sobre la tala de ecosistemas y así. Y al final también nos ha ayudado un informe de la Comisión Europea que decía que la pérdida del mosaico agroforestal típico de esta zona de Europa también significaba una pérdida de biodiversidad. O sea, si tú lo que haces es solo centrar en grandes bosques y grandes cultivos, al final vas a tener especies de grandes bosques y grandes cultivos. Y lo mejor es esta alternancia de bosques, prados, y aquí es donde yo les comento, pues bueno, pues para mejorar la geodiversidad, intentar mantener prados en los cráteres o en zonas de interés geológico que se ven pliegues, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que al final se pueden unir las dos, a no ser que haya una especie endémica ahí, que claro, después sí que ya lo tenemos difícil, los de patrimonio geológico. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. No hay por ahí, ¿verdad? En el Víctor. Bueno, creo que ya no hay nadie, ¿no? No, sí están. Sí. Bueno, no, aquí yo conozco la Garrocha desde hace varios años y lo pongo como un ejemplo de zona bien manejada para el tema de geoturismo, para el tema de involucrar a los que viven ahí. El parque está prácticamente por ahí en una ciudad que se llama Olot y conviven muy bien los del parque con los, al menos eso aparenta, ¿no? Tienen la señalética muy bien ahí puesta, todas las señales, todos los paneles, la sala de exhibición. Y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención por qué no se han animado a proponer un geoparque de estos UNESCO. ¿Cuál es
O sea, a lo mejor no necesitan el sello de UNESCO, ¿no? Pero ¿cuál sería una explicación de por qué no se han animado a poner un geoparque mundial UNESCO ahí? Hubo la apuesta, o sea, bueno, para empezar, el Parque Natural no puede proponer un geoparque porque por la filosofía de los geoparques tiene que venir desde los ayuntamientos, o sea, desde la propuesta la candidatura tiene que venir desde los ayuntamientos y no desde el gobierno, que en este caso el Parque Natural representa al gobierno de la Generalitat. Sería como aquí el Estado de Cataluña, pues que tiene un gobierno, pues sería, y no puede promoverlo, pero sí que hubo como una propuesta de intentar hacer una candidatura que pedían como 80.000 euros para el dossier de candidatura a una empresa vinculada a la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero también, al menos es mi opinión, yo creo que la otra es, si interesa estar en la red de geoparques, bueno, sí que interesa, pero claro, los objetivos principales de los geoparques, aparte de conservar el patrimonio geológico, es desarrollar pues zonas deprimidas social y económicamente, pues que a través de la geología se pueden desarrollar. Lo que decía antes, si inviertes, pues... Y eso ya, la función esa la hace el Parque Natural por completo, incluso ya lleva años haciéndolo, de tal forma que básicamente sería hacer geoparque para entrar en la red de geoparques. Y tengo mis dudas, pero no sé si eso es necesario o no. Mi propuesta, pero después, bueno, también al final los ayuntamientos no querían pagar los 80.000 euros, porque además, cuando les explicas que tampoco se trata de engañar a la gente, y les explicas que desarrollo socioeconómico ya lo está cumpliendo el Parque Natural, les dicen, pues no nos vamos a gastar 80.000 euros para estar en una red de geoparques y que vaya uno ahí a la red. Dice, porque, claro, pues tienes que vender que el geoparque va a ayudar económicamente y socialmente a su municipio, y esto ya lo tienen cubierto. De tal forma que mi propuesta era que sí que se han quedado como volcanes monogenéticos fuera del Parque Natural, intentar hacer un geoparque, y aparte del Parque Natural, como aquí, que por ejemplo hay el Parque Nacional, ¿no? Que queréis incorporar el geoparque, más extenso. O sea, de incorporar, hay un volcán que se llama la Cosa San Dalmai, otro que es el Canadadi, puedes pensar, intentar crear un geoparque ampliado. Esa es mi propuesta. Después sí que yo lo veía bien un geoparque así, de esta forma. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, Hay una pregunta aquí, ¿no? a ver, una pregunta ahí del público a distancia. Ah, vale. ¿Quién sí, por favor, yo. Ok, es de Amiel Nieto y dice, ¿cómo podríamos integrar el tema del geopatrimonio en las legislaciones y reglamentos existentes en cada país? Sí, yo creo que cada país yo hablo en el caso de cómo estamos haciendo lobby, de cierta manera, de los geólogos en lo que sería en España, ¿vale? Ahí se intenta a través de hay una ley que es la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, ¿vale? Y que cada autonomía genera, y también hay una estatal de toda España para las autonomías que no la tengan, a menos que exista. Y pues en esta ley sobre biodiversidad y patrimonio natural incorporar la geodiversidad, porque al final también puede formar parte del patrimonio natural. Incluso se está intentando decir que sea ley de biodiversidad y geodiversidad, en lo cual después ya incorporas en esa ley. Y también se hizo la estrategia de conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de Cataluña, y pudimos incluir temas de geodiversidad. Yo creo que es a través de estas leyes que ya se están regulando a nivel de biodiversidad, ir haciendo pedagogía de incluir pues, artículos que hagan referencia a la geodiversidad. Pueden abrir su micrófono si quieren dialogar con él. No, creo que ya, si ya no hay más preguntas, pues ya lo dejamos ahí. ¿Verdad? Bueno, Llorens, pues gracias por la charla.
Y bueno, muy interesante para mí, por supuesto, espero que para todos los demás también, ¿no? Y aquí en México, pues estamos, digamos que tenemos mucho por hacer en ese camino que ustedes ya llevan ahí varios años, ¿verdad? Y en Europa en general. Entonces, pero aquí vamos poco a poquito, ¿verdad? Bien, gracias y gracias a todos por estar aquí y a los que no se fueron ahí de virtuales después de los problemas que hubo. Gracias. Muchas gracias por la